para el adelanto o el retraso de las fases. Ya. Ujú. Pero más concretamente cuando nosotros trabajamos con corriente alterna, ¿verdad? Las señales de tensión corriente vienen por funciones trigonométricas seno-coseno, senoidales. Y a veces el hecho de trabajar con ese tipo de ecuaciones toma bastante tiempo en los cálculos. Así que nosotros aplicamos lo que viene a ser la teoría de los fasores para simplificar simplemente la parte matemática. Y el momento de simplificar eso, involucramos lo complejo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver su representación porque muchas veces nos ayuda bastante el momento de reducir los cálculos, porque son, bueno, han visto cómo son de largos estos ejercicios, digamos. Aquí directamente. ¿Cuánto había salido aquí en el primero y en el segundo? Solamente el resultado, no lo otro. Si no mal recuerdo, aquí era algo con 800, 600, ¿verdad? Cero. Eso. Y por último, RC. Este era con J, 1,25. Y este dijo 11,875. Listo. Bien. Ah, y aquí tenemos que aclarar, ¿verdad? Estamos trabajando la primera reducción de la parte del rotón. Bien, entonces ZR es una suma. Es una suma tal cual. Así que por un lado la resistencia y por otro la bobina, porque son con la J, ¿verdad? JX2'. Ya, esto de aquí se reducía reemplazando la ecuación, ¿verdad? Del circuito a la prima, deslizamiento y la J. Bien, bien. A ver, vamos a calcular esto de aquí. Esta parte de aquí, R2' sobre S, sería la que hemos calculado, 0,625. Y la parte D, el deslizamiento que vale 0,05, ¿verdad? En porcentaje, esto sería decimal, 12,5. Bien. Ya. 12,5 más la J, X2', 1,25. Listo. Esta sería la respuesta para la impedancia en serie del rotor. Esto por si acaso está en ohmios, ¿verdad? Porque impedancia sigue siendo eso. Pero lo vamos a obviar. ¿Cuánto le da este valor aquí? Mientras tanto, dibujemos su equivalente. A ver, ¿pudieron sacarlo? ¿O todavía? ¿En rectangular o polar? Rectangular.
10.5 real más 4.22 imaginario. Bien. Aquí le pusiste la J en... Sí. Muy bien. Ya por si acaso lo notamos, ¿verdad? Para que no se olvide. Siempre que sea bobina lleva J. Listo. Entonces, la siguiente reducción sería esta parte de aquí, que está en serie. Eso nosotros lo vamos a anotar como la Z del estator, porque ya viene a ser esa parte, ¿verdad? Así que colocándole ZE, por así. Bien, bien. Entonces, aquí lo notamos. ZE es la impedancia del estator que está en serie. Y como está en serie, simplemente hay que sumarlo. ¿Cuáles? R1, X1 y lo que viene a ser Z de la entreguerra. Esto van calculándolo. Mientras tanto, voy a buscar un documento para mostrarle algo. A ver. Vamos a buscar por aquí. Bien. Se ve, ¿verdad? A ver, confirmen con el pulgar. ¿Se ve bien? Se ve, se ve. Ya. Entonces, la parte de representar un fasor es para una corriente, una señal alterna. Para la extensión se lo representa por U, con sombrerito, ¿verdad? Como versor, o con una rayita. Y bueno, creo que la colocan abajo para diferenciar entre un promedio. Entonces, nosotros en vez de trabajar con lo que viene a ser este tipo de señal, senoidales, vamos a trabajarlo con fasores. Que los fasores simplemente tenemos en cuenta lo que viene a ser el módulo y el argumento o el ángulo de esa tensión, de esa corriente, para, o sea, identificar cuánto adelanta o atrasa una respecto a otra. Y bien, bueno, ese valor eficaz o módulo lo calculamos con esto, cuando nos corresponda. ¿Se acuerdan que lo hemos visto esto antes en otra clase? Pues ahora lo vamos a ver aquí, pero más directo. Bien, ¿cuánto les dio esta parte de aquí del estator? $11 real más 5.72 imaginario. Bien. Entonces ya tenemos todo el circuito reducido, porque esto de aquí ya no puedo escribirlo por aquí, pero ustedes saben que aquí va a estar, a ver, así, ¿verdad? Y la impedancia total. Bueno, ya no me van a escribir. Y bueno, todo el tiempo se mantiene, ¿verdad? ¿Qué se mantiene? Se mantiene esa tensión, la tensión de fase B1. Z, E, B1. Así que lo que se nos pide lo primero es la corriente del estator. Tienen que aplicar la ley de Ohm. En este caso sería para... A ver, vamos a anotarlo mejor.
queremos la corriente 1, que es el estator. Con ley de Ohm, sabiendo que vir, ¿verdad? La relación. A ver. Esta de aquí, ¿verdad? Vir. Despejamos corriente. Sería tensión 1 sobre la resistencia. En este caso estamos trabajando con impedancia. ZE. ¿Cuánto le da esto de aquí? Y este sí lo trabajan con fasor. O sea, en polar. Para eso, pues, a ver, vamos a poner este ejemplo de aquí. Este de aquí, 11.5 más, bueno, era 11, más 5.72 y es la notación rectangular, o sea, como número complejo. Para llevarlo a polar, usted tiene que darle en Shift la parte complejo y elegir de rectangular a polar. De esta manera, al darle igual, le aparece en su notación como fasor 12,41 con un ángulo de 27 o 28 redondeado. ¿Cuánto les dio? A ver, vamos a intentar sacarlo. Tenemos la tensión 1. Por si acaso la tensión 1 es esta, ¿verdad? Porque le hemos dicho que queremos la de fase, no la de línea. Y Z es la que hemos calculado aquí, 11 más 5.72 pi. Y este valor lo transformamos a polar. 17,7 si quieren, menos 27. A ver. $27,5. Y el puntito porque es ángulo. Listo. Cuando sean respuestas, lo colocan como fasor. ¿De acuerdo? Ya sea corrientes o tensiones. Ya tenemos la parte del estator que faltaría. Faltaría la parte del rotor, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo notamos abajito? ¿Será que entra aquí? Ya. Para el estator, fíjense, necesitamos la I2. Lo que viene a ser la I2, según por fórmula, el valor, nosotros le llamamos el valor reducido, va a ser, o mejor dicho, el valor real va a ser igual al reducido, al prima, multiplicado por la relación. En este caso sería solamente de corriente, MI, porque estamos hablando de intensidad. Entonces, para encontrar esto de aquí, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta lo que viene a ser I2'. I2', ¿qué va a ser igual? Va a ser igual, con la ley de Ohm podemos despejar tensión y impedancia, e impedancia, pero lo que viene a ser esa tensión, ¿cuál va a ser? Fijémonos aquí. La I2, ¿por dónde está? Está por aquí, por la parte del rotor. Entonces, esta parte se ha vuelto la impedancia, esta de aquí. Esta impedancia, fíjense,
a ver con rojo, tiene en paralelo, en conjunto con la parte del entrehierro. Por eso tenemos que E1 es igual a E2'. Entonces, esta parte de aquí del entrehierro vale E1. ¿De acuerdo? Y como está en paralelo con lo que viene a ser la del rotor, van a ser la misma. Así que aquí le colocamos la tensión E1. Y lo que viene a ser ZR. ¿Qué más? Entonces, lo único que nos falta encontrar es esta tensión E1. Con la ley de Ohm, VIR es la corriente del rotor, o mejor dicho, del estator, ¿verdad? Claro, porque ustedes están trabajando con esta parte que la tensión es igual E1 del estator con el rotor. Pero para encontrar el estator usamos los datos del 1, pues, del estator. Sería esta corriente de aquí. Ya, E1, como he dicho, I1. Así que va a ser igual a la multiplicación de la estator. Pero a su vez, fíjense que aquí es la misma corriente. Así que ocupemos ese dato. Bien. A ver. Claro, tiene que ser esa nomás. Esta de aquí es la misma que esta, sí, pero nosotros vamos a utilizar netamente esta, porque estamos aplicando la idea, solo podemos aplicar, o sea, una sola impedancia, que sería la de entrehierro. Las otras no, no esta de aquí. Esta ya sería la tensión de fase B1, si van a aplicar, digamos, esto. Si van a aplicar B1 con la ley de Ohm, sería I1, y ahí sí sería ZE. Bien, entonces, ¿cuánto da E1? Tenemos que sacarlo, ¿no? Con la corriente esta de aquí le vamos a llamar A. Esta corriente multiplicado por Z del entrehierro, que vendría a ser esta de aquí, 10,5 más 4,22. Bien, pero además de eso, lo posible, como va a ser una respuesta, lo pueden colocar en polar. Yo en mi caso no lo voy a colocar. 164,8. Directo nomás. 164,8 fasor. 51, bueno, 81,5 negativo. Listo. Entonces, esto sería en volts, ¿verdad? Tienen esto, calculen I2, lo vamos a anotar por aquí. Y calculen la real. Sería lo que hemos calculado, lo vamos a llamar P, dividido entre lo que viene a ser la Z del rotor. ZR es esta de aquí, 12,5 más 1,25 imaginario. Daría 12,41. Listo.
Y ahora para esto de aquí, fíjense, tenemos que, según la ecuación, multiplicarlo por la relación de transformación de la corriente, 2,5. Lo mismo, multiplicado por 2. Ahora este va a ser nuestro nuevo valor, pero además en polar. B. Listo. Creo que era 2.5. Tienes razón. Ya, entonces divido entre 2, multiplicado por 2,5. Trucazo, ¿no? Buena eso. Ya, entonces 31. Cuando son valores grandes, si quieren lo toman con 2 decimales, pero cuando son valores pequeños, ahí tomen 4. Menos 19. Con 4. Y listo. Este sería una. Esta sería la otra respuesta que hemos calculado. La de estator. Bueno, esta sería la del rotor, ¿verdad? Tengo que borrarlo eso. Bien. Rotor 2. Según estas especificaciones. No sé por qué también se borró eso. ¿Qué más faltaría? Nos piden lo que viene a ser corriente y cero. Bien, corriente y cero, según el circuito que estamos haciendo aquí, fíjense, está yendo aquí, en esta parte. A ver con el puntero. Y se divide en la de hierro y la magnetizante. Entonces, anotemos esa ecuación, digamos, porque están en paralelo. Va a ser... A ver, primero con amarillo. Ya. Y cero va a ser la suma de la de hierro y la magnetizante. La del hierro, aplicando ley de Ohm, vamos a tener, como tiene terminal A y A', es E1. Y la magnetizante también porque está en paralelo. Entonces sería ambas E1 más E1 sobre su impedancia propia. Este de aquí sería resistencia Fe y este sería impedancia μ con J, ¿no? Y listo. Vamos a calcular una y la otra. Vamos a hacer más espacio porque queremos como tal que se vea su valor de este y de este. No el resultado. Primero su valor es propio. Listo. Calcúlenlo esta parte de aquí, por favor. Y después, aparte esta de aquí, para anotarlo. Mientras que volvemos a escribir esto. Rotor. Tensión de fase. Y listo. Esto sigue siendo B1 y B1. Entre este y este. Listo. A ver, vamos a sacar el primero. El primero sería E1, ¿verdad? Que hemos calculado aquí. ¿Dónde hemos calculado E1? Esto. 16,8, no, 164. ¿Y tiene sentido? Tiene sentido. Mientras que no se sobrepase el valor de alimentación, ¿verdad? Que es el 380. Si no, ahí sí o sí está mal.
no puede haber más energía de lo que se suministra. Ya, este lo guardamos con F, y ahora este F dividido entre la del hierro, 360. Uy, bastante pequeño. Bien, de todas formas, ustedes saben que tiene que dar pequeño, ¿verdad? Porque normalmente son pérdidas. Y de preferencia queremos pérdidas pequeñas. Ya, 0,45. Menos 81,5. Ya, más lo que viene a ser el otro valor. Este aquí lo guardamos como E. No, yo lo guardé como F. Ya no importa. 174,8. Fasor menos 81,5. Y la parte sería I, el valor de mu, 40. Ya, y este de aquí en fasor. Ahora sí, este valor lo guardamos como E. Bueno, que me dé en fasor, sí. ¿Por qué se guarda en rectangular? Porque la calculadora está programada así. 4,71 fasor. Bueno, 2 era. Menos 171,5. Súmenlo esos dos valores, por favor. Ya, ahí. Esto está en amperio. Y es otra respuesta. Listo. ¿Qué falta? Pérdidas en el hierro. Para las pérdidas en el hierro solamente tienen que volver a aplicar esa ley. Ley de Ohm, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a especificar algunas cosas. Con este es naranja, ya está amarillo. Vamos a colocar aquí cuáles son las pérdidas que se presentan en la parte del estator. Las pérdidas que presentan en la parte del estator, ¿cuáles serían? Serían dos. La primera sería la que viene a ser la del hierro. Le vamos a notar T en el hierro, o también en algunos libros le llaman en el núcleo de hierro. Y la otra vendría a ser las pérdidas en el cobre. Esas son las dos que se presentan en la parte del estator. Por otro lado, vamos a tener las pérdidas en el rotor. Ya, pero antes, anotemos. Con la ley de potencia en conjunto a la ley de Ohm, ¿verdad? O sea, combinando
este de aquí con esta ley de potencia se crea la ley de Joule, ¿verdad? Eso. Y esa ley de Joule son pérdidas, así que lo notamos. Las pérdidas en el hierro va a ser igual la resistencia multiplicada por la corriente al cuadrado, que en este caso sería la corriente en el hierro, F. Pero además de eso, como nos dio una relación de transformación, en este caso tenemos que utilizar M1, o mejor dicho, la parte del número de fases, que serían 3, ¿verdad? Porque es trifásico. Y en la parte del cobre lo mismo. La pérdida en la parte del cobre le llamamos Cu. Y como estamos hablando según el circuito reducido, como dicho, el exacto, toda la parte del estator le hemos llamado 1. Sería PQ1. Va a ser nuevamente el número de fases M1 multiplicado por R1 y la corriente 1. ¿Cuánto daría el primero? A ver, daría lo siguiente. Serían 3 multiplicado por la corriente, bueno, la resistencia primero. 360 multiplicado por la corriente al cuadrado. Fíjense, cuando hablamos de potencia, de preferencia no toman el desfase. Es decir, la parte del argumento o el ángulo no lo toman, solo la parte del módulo. Así que, ¿cuánto daría tomando solamente esa parte? Tendrían que multiplicar IFE, ¿verdad? Que sería esta de aquí, pero solamente la parte del módulo. 0,45. 218. Con 7, ¿verdad? Se mide en watts. Pero normalmente a veces lo representamos en kilos, que más adelante hay que aclarar eso. R1, ¿cuánto vale? R1 vale 0,5. La corriente 1 es la del estator, 17,7. 469. 470 le explico. Listo. Ahora, para la potencia del interhierro tenemos que... Eso no se los anoté, ¿verdad? Tienen que hacer un balance de potencia. Van a tener la que desean, potencia EH, va a ser la del estator menos sus respectivas pérdidas. La potencia 1 la hemos calculado, ¿o no? ¿Cuánto vale? No lo hemos calculado, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un espacio antes de continuar. Vamos a hacerlo aquí abajito. Bien. Para eso tenemos que ver la potencia absorbida en el motor.
o del motor directamente. Esto ya sí es una fórmula. Es la potencia aparente, ¿verdad? Como es trifásico 3, sería la corriente del estator. ¿Se acuerdan qué símbolo ese? Significa la conjugada, ¿verdad? La conjugada es simplemente cambiar de signo a la parte del imaginario. Si es positivo va a ser negativo y si es negativo va a ser positivo. En este caso, ¿cómo sería? Sería 3 veces la corriente 1, que hemos calculado esta de aquí, 17,7, y el ángulo es el que cambia en este caso, 27,5 positivo, y el voltaje de fase, 380 raíz de 3. Así que la potencia S1, ¿cuánto daría? $17,7, ángulo de fase, ya, 27,5 multiplicado todo eso por raíz de 3 y arriba multiplicado por 380. Bien, da bastante y es normal que dé bastante. Vamos a llevarlo, lo mantenemos ahí por esa casa un momento. Ya, lo vamos a expresar en kilos, ¿ya? Porque es lo más común. 10,333 más 5. Bueno, aquí lo colocamos nomás más. 5,379. J. Listo. Este de aquí lo estamos expresando en kilovolts amperios. Porque es la potencia aparente, ¿verdad? ¿Se acuerdan del triángulo de potencia? Coseno fijo. Ajá. Todo lo que hacemos con el ángulo S es el coseno. Hemos hecho ese ángulo de fase. Aquí tenemos la potencia aparente, ¿verdad? Medida en kilovolt amperio. Aquí tenemos la potencia activa, kilowatts. Y aquí la reactiva, kilovolt amperio reactivo. Todo se mide en kilowatts en realidad, solamente que es para diferenciar una respecto a otra. Y este ángulo de aquí es este argumento, pero en este caso está en rectangular. Así que lo ponemos en fasor. Ya, cambia un poquito, pero no mucho. Lo notamos por aquí. $11,649. Ángulo de fase 27,5. Y bien, para obtener la activa, que sería esta parte, como el ángulo está aquí, es coseno y esta es seno, siempre va a ser así. Así que P1 y esta sería Q1. Va a ser la parte del módulo 11,649 multiplicado por coseno de ese ángulo 27,5. 10,33. Bien, vamos a utilizar 3 decimales, 332, porque estamos hablando en kilos, no se olviden. Y este de aquí con su J respectivo, pero ya no con coseno, sino con seno. 5,378. Y bueno, este de aquí, ¿en qué estaría? Según esta ecuación, kilowatts
y esto sería kilovolt ampere reactivo. Ya tendrían aquí la respuesta a lo que viene a ser la potencia activa, reactiva y la desalabilidad por la red. Ahora, las pérdidas. Ya tenemos P1, este de aquí, restado con la del núcleo y la del cobre. Vamos. Sería 10.332 menos la del cobre, 470, y la del hierro, 218.07. Pero fíjense que esto está en kilo, ¿verdad? Y el otro no. Esto también lo vamos a anotar en kilo. Así que sería 900, 643. Bien. ¿Qué más? Ya tenemos las pérdidas en el entre hierro. ¿Qué faltaría? Faltaría encontrar las pérdidas en el rotor. Ahora sí. La primera, ¿cuál sería? La del cobre, ¿verdad? ¿Cuál más nos podría interesar? De momento es. Entonces, esta de aquí es la misma anotación que el otro, pero con el 2, porque estamos hablando del rotor. Va a ser entonces M2 o M1, lo mismo, R2' multiplicado por I2' al cuadrado, porque estamos hablando de ley de Joule, ¿verdad? ¿Cuánto daría esto de aquí? Sería los 3 multiplicado por R2'. Este de aquí 0.625 multiplicado por I2'. I2' lo hemos calculado aquí, ¿verdad? Ajá, para amortiguar eso. 12,41 y el ángulo menos 7. 23,05. Como estamos hablando de potencia, habíamos dicho que el ángulo no, ¿verdad? Simplemente el valor del módulo, 288. Bien, 288. Listo. Ahora sí, podemos encontrar la potencia en el eje. La notación es potencia del motor I. Va a ser la potencia del entrehierro menos sus pérdidas, ¿verdad? Por un balance de potencia. También, debe hacer el balance, podrían calcularlo con otra ecuación. El número de fases, RC' y 2' al cuadrado. O sea, con la ley de Joule, ¿verdad? Uno con balance y otro con la ley de Joule. Entonces, cualquiera de estos es lo mismo. Debería dar lo mismo. Así que hagámoslo con esta, a ver. Bien, esto de aquí era en kilos, ¿correcto? Porque estamos la potencia grande menos la pequeña de las pérdidas. Tiene que ser en kilos, si no es muy poco. Ya, esa potencia, 9.643, menos sus pérdidas del cobre, del 2, 288.
9,355. Y listo. ¿Qué más faltaría? Ah, la potencia útil, ¿verdad? Que esa también es otra pregunta. La potencia útil va a ser, le vamos a llamar PU, la del eje, menos las pérdidas, ¿verdad? En este caso son las pérdidas mecánicas las que nos dicen que están presentes. Ya, entonces este valor menos las pérdidas mecánicas que era dato 250. Ya, 9,105. Listo. Aquí tenemos otra respuesta. Por último, lo que viene a ser la parte del rendimiento. El rendimiento, ustedes saben o se acuerdan que es lo que ustedes obtienen contra lo que ustedes dan, ¿verdad? Cualquier tipo de rendimiento de eficiencias es lo útil. En este caso, ¿qué sería lo útil para nosotros? PU, ¿verdad? O sea, lo utilizado sobre lo que entrega. ¿Qué entregamos? Estamos entregando la potencia 1, que sería este de aquí. Es la potencia que está absorbiendo el motor realmente. Porque la potencia reactiva, ustedes saben que es solamente para que funcionen los campos magnéticos. No necesariamente son aprovechables. Por eso es que le ponen el ejemplo de el vaso de cerveza, ¿verdad? Es la burbuja. Entonces, la útil, esta que hemos calculado, sobre P1. P1, ¿cuánto vale? 10,332. Ya. Pero esto estaba en kilos, ¿verdad? Así que, dividiéndolo, 88%. O si quieren directamente ahí, 88%. Listo. Aquí tendrían ya la resolución del inciso A. Para el inciso B, tendrían que hacer exactamente lo mismo, pero con el circuito equivalente aproximado. Este de aquí, ¿cuál sería? Este sería el exacto. No, aquí se ve mal. Tienen que hacer lo mismo, pero con algunos cambios nada más. Bien, este de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué creen? ¿O faltaba algo? La corriente emerge. La de arranque, ¿verdad? Ya, para la corriente de arranque tienen que anotar ciertas condiciones. A ver, aquí ya no entra, vamos a hacer un espacio. Bien, las condiciones son las siguientes. Si quieren lo anotamos para que no se olviden. En el arranque, el deslizamiento S es igual a 1. Entonces, según la ecuación, fíjense, que nos dan aquí del circuito exacto, nos dice que RC es igual a R2' por un producto de S. Si S es igual a 1, o sea, si esto es aquí, esto se vuelve 1, toda esta parte se vuelve 1, menos 1 da 0. En otras palabras, lo que pasa es que se anula RC'. Entonces, ahí si quieren lo aclaramos.
se anula. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Entonces, tengo que calcular exactamente todo de nuevo, pero sin esta parte de aquí. Nada más. ¿Qué cambiaría? Pues. Al momento de recibir el circuito, R rotor, ¿verdad? ¿Lo ven? Ya no estaría esta RC, sino R2' y la inductancia. Entonces, ¿qué cambiaría? Cambiaría que la del rotor va a ser igual ¿y cuál más? La del entrehierro, esta de aquí, se mantendría igual, pero la rotor ya no tendría esa componente, ¿verdad? Esa parte. Así que lo anotamos. Z del entrehierro. Bueno, esto lo pueden anotar de diferentes formas. Ustedes creo que lo conocen más así. No estoy seguro, digamos, si lo hacen de esta forma, ¿verdad? Como fracción. Pero es lo mismo. Y bien, sería la del hierro y sería la del magnetizante, ¿verdad? Por último, la de estator, que esa sí está en serie. Fíjense, el estator sería esta parte de aquí. Lo mismo, ¿verdad? R1 porque no cambia. Y ya, nada más. Finalmente, pues cuando tengan lo que viene a ser esta Z del estator, aplican ley de Ohm. Aplican ley de Ohm y colocan ahí corriente, en este caso sería la de arranque. A ver, vamos a ver. Por ley de Ohm va a ser la corriente, la tensión 1, esta vez B1 si quieren le colocan, y ZE. Nada más. Con eso ya calcularían lo otro. Es el mismo procedimiento, pero se anula el resto del circuito. Por último, el circuito aproximado consiste en colocar toda la parte del estator, o sea, lo que tenemos R1, X1, en la parte del rotor. Nada más. Entonces lo que va a pasar es que aquí, esta porción de aquí, la vamos a conocer como una resistencia. En este caso, pues, en realidad lo que se combina es la parte real y la parte imaginaria. O sea, tiene que ser este con este, R1 más R2' y este con este, la parte del estator, rotor de su inductancia. Y ya, lo mismo. Repiten exactamente lo mismo. O se los anoto que dicen. Porque esto de aquí va a volver a entrar. Ya, entonces lo dejamos para tarea. Esto de aquí se lo mandaré y también algunos modelos. ¿Qué dicen? Anoten en la parte del chat lo que van a hacer su nombre, por favor, completo. Les mandaría un formulario para que ustedes puedan llenar después también la asistencia y en físico, no hay problema. Y ahorita les paso al grupo cuando acabe toda la grabación, el documento y algunos modelos para que hagamos. Eso sí, ustedes me tienen que hablar y decirme, queremos hacer este modelo, ya. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan y lo que me diga el ingeniero. El ingeniero me dijo que le repase esto de aquí. ¿De acuerdo? Quedemos en eso.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Una duda que hayan tenido? Entonces, como todo está claro, coloquen su nombre completo y con eso acabaríamos. Pasen buenas noches, chicos. Vamos a ir aceptando a otra clase. Hasta luego, auxiliar, gracias.